Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia. Quiero decir, con esto iniciamos estas conferencias regulares que la Fundación Astur procura tener durante el año. Quisiera en primer término agradecer mucho a Mario Vergara, presidente del Banco Central, por darnos siempre su amable acogida en este auditorio. Agradecer mucho también a la CAF, que nos ayuda en la Fundación para hacer estos eventos. No sé si está Gladys, andará por ahí. Aquí está, pero muchas gracias, Gladys. La vamos por poco tiempo, sí, la vamos a mandar a Bolivia. Se va para arriba. Pero ha sido ascendida. Sí. Pero ha sido siempre, muchas gracias por todo, Gladys. Ha sido una gran madrina de todo esto. También saludar a la representante del Banco Mundial, por aquí está nuestra amiga Matilde Bordón, la conocimos muy chiquitita. Muchas gracias también por apoyar todo este evento y por supuesto los amigos del banco que ayudan con todo afecto en toda esa reunión. Y por supuesto al amigo Carlos Steneri, gran amigo, además nos honra con su presencia en el Consejo Directivo de la Fundación. Bueno, y de forma especial yo quiero agradecerle a Carlos Beck por haber aceptado esta invitación. Hace pocas semanas que tuve ocasión de verlo en Washington y le dije si no podía empezar este ciclo de reuniones privilegiándonos con su presencia y con su palabra. A mí me parecía muy importante su presencia por lo que él significa, voy a hablar hace un minuto, pero yo quería también decir que él forma parte de una estirpe muy conocida en este país de personajes que han sido realmente muy importantes en la vida nacional, que han contribuido al país en momentos difíciles y que recordamos todos, como fue su abuelo, el amigo Carlos B. Garzón, y su padre, Alejandro B. Villegas, que desgraciadamente nos dejó hace poco tiempo. Creo que el país debe estar muy agradecido a tu familia por lo que han contribuido a este país y lo recordamos todos con mucho afecto. Bueno, la presencia de Carlos, por supuesto, es muy grata, primero por lo que significa él como una persona tan respetada en el mundo, especialmente en el área económica, y especialmente ahora que tiene la responsabilidad de ser economista jefe para los temas de la América Latina en el Banco Mundial, una posición tan importante que ha acompañado durante tantos años el devenir económico de nuestros países. Su currículum es riquísimo, es doctor de la Universidad de Chicago, donde estudió bajo la tutela de Lucas, de Frenkel y de Musa. Además tiene una licenciatura en la Universidad de Columbia, en Washington y aquí en UDELAR, y ha tenido una trayectoria prolongada y muy influyente especialmente en los temas de política fiscal y monetaria. Por eso que para nosotros es un honor muy grande tenerlo aquí, tenerlo en los salones del Banco Central y oírlo. Terminada su exposición, le voy a pedir al amigo Mario y Carlos que hagan sus comentarios para de esa forma poder abrir el campo también a algunas preguntas por parte de ustedes. De manera que muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos y Carlos, tenés la palabra. Como decía Enrique, esto es también para mí un momento especial. Enrique es muy modesto, por supuesto, pero es sin duda una de las figuras gigantes del país, fundador del Banco Central, presidente del BID durante, 25 años y amigo personal de mi padre. En el Expreso escuché historias varias y muchas, la mayoría de las cuales las podría decir, alguna no.
de cuando estaban juntos en la CEPAL en Chile. Bueno, y después cuando se encontraron también en otras partes, así que papá le tenía un enorme aprecio a Enrique, así que me es particularmente placentero estar acá. Bueno, quería pasar 45 minutos hablando de, como titulé esto, cuáles son los desafíos macroeconómicos que enfrenta la región en el corto y mediano plazo. Como pienso presentar esto, primero voy a hablar en forma breve de dónde se encuentra la región en términos del PIB, y después voy a analizar los tres factores que no son los únicos, pero creo que son los tres que son los más probables que afecten la región dentro de los próximos 18 meses o 2 años, y son los ajustes fiscales que la región va a tener que hacer. El segundo factor riesgo es la posibilidad, y elegí la palabra posibilidad con mucho cuidado porque creo que es bastante incierto todo, pero hay ciertamente una posibilidad, como todos vemos, de tendencias proteccionistas, llamémosla, del norte cercano y del norte lejano, digamos. Así que creo que ese es un segundo desafío, o sea, un segundo riesgo que enfrenta la región. Y el tercero va a ser lo que se le llama la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos de parte del Fed, que ya se ha empezado a normalizar, y cuando se habla de normalizar es un eufemismo simplemente por una suba en las tasas de interés, tanto de corto plazo como de mediano plazo como de largo plazo, porque el Fed también va a empezar a deshacerse de activos. Su hoja de activos pasó de un trillón de dólares a 4, o sea, y ya han anunciado que van a empezar a disminuir los activos, y eso va a tener un efecto en las tasas de mediano y largo plazo. Así que bueno, esos son los tres. Entonces empecemos en forma breve por crecimiento, porque siempre es útil tenerlo ahí. La región en su conjunto, luego de un periodo de 6 años de desaceleración, que empezó en el año 2100, tuvimos
crecimiento cero en el 2015. Vimos una recesión en el 2016. El pronóstico de julio del 2017 es que la región va a regresar a crecimiento positivo y el banco espera un crecimiento del 1.1%, que es esto que ven acá, este piquito, pero bueno, pero es positivo, ¿ok? O sea que me parece que eso es una buena noticia. Se podrán imaginar que, dado la importancia de las economías grandes en Sudamérica, gran parte de este perfil está básicamente determinado por el comportamiento de América del Sur, que es esta línea negra que, como ven, sigue prácticamente el mismo patrón que la colorada. Y o sea que el comportamiento de la región está realmente dominado por el comportamiento de Sudamérica y dentro de Sudamérica por el comportamiento de los tres grandes, que son Argentina, Brasil y Venezuela. Y voy a pasar inmediatamente a este slide porque, entonces, ¿qué está pasando? La razón por la cual la región va a crecer 1 a 1 en el 2017 es por la recuperación que estamos esperando en Argentina, que estamos pronosticando un 2.7% después de la recesión del 16. Como ustedes saben, Brasil tuvo 2 años consecutivos de crecimiento negativo, que no pasaba, creo que nunca había pasado en la historia, y ahora estamos esperando un crecimiento de 0.04. La gente dice, bueno, pero esto es muy poquito. Bueno, será poquito, pero cuando yo veo esto y esto, la verdad que un 0.4 me pone contento. Por lo menos Brasil va a conseguir salir de una recesión muy profunda. Venezuela lamentablemente es un caso aparte del cual no tengo tiempo para hablar, y el crecimiento en el Uruguay, que va a subir. El pronóstico que tenemos para julio es de 2.6, y las regiones de América Central y el Caribe continúan creciendo a una tasa del 4% muy sólido, como lo han estado haciendo desde hace muchos años. Así que la acción está realmente en lo que puede o no pasar en Sudamérica, y también en México, que está desacelerando un poco. Bueno, si puedo pasar acá. Bueno, entonces ese es brevemente, porque no es el tema
porque no es el tema principal lo que está pasando o lo que estamos esperando para el año 17. Desafío número 1 es el ajuste fiscal. ¿Cómo es el programa general del aspecto fiscal para la región en su conjunto? Tenemos un déficit cuando uno toma la mediana del 3%, pero para Sudamérica en particular tenemos un 5.2%, que es alto. Y en particular otra forma de verlo, que 27 de los 32 países de la región vieron un déficit fiscal en el año 2016. O sea que eso ya les está diciendo que hay un problema fiscal. Estos son los 4 años. Y acá la cifra interesante es que lo que estamos esperando que otra vez, si uno toma la mediana, el déficit fiscal en Sudamérica baje un poquito de 5.2 a 4.1, pero en realidad eso está muy influenciado por el caso de Ecuador, en el cual se espera una baja muy significativa. En los otros países no se esperan gran cambio. En el caso de Uruguay estamos esperando una pequeña baja en el déficit fiscal, que estaría en 13.4 para fin de año. Bueno, entonces obviamente cuando uno tiene déficits altos, los déficits altos se van acumulando, por supuesto, a través del tiempo, y eso lleva a deuda pública alta, y como ven es bastante alta, porque históricamente para LAC tener un promedio de deuda pública del 57% es una cifra histórica alta, y tenemos países particularmente en el Caribe, como por ejemplo Jamaica y Barbados, que han superado el 100% del PIB en su deuda pública, lo cual es un motivo de preocupación, dado que a estos niveles de deuda pública la sostenibilidad de la situación fiscal se vuelve cuestionable. Bueno, entonces obviamente después que uno ve los datos, bueno, les quiero mostrar otro gráfico antes de hacer un poquito de análisis. Este es un grafiquito interesante porque primero les está mostrando por qué importa el déficit o la deuda pública, porque por supuesto de eso depende la calificación crediticia que se le da al país, y de eso depende tanto el acceso como el costo del crédito. Entonces, en este scatter plot, como le decimos en inglés, tenemos en un eje el déficit fiscal, y en el otro eje la calificación de Fitch, que es una de las
calificadoras más importantes. Sí vemos, como uno esperaría, pero uno espera muchas cosas, pero es lindo verificar que se cumple en los datos. Vemos una relación negativa entre el déficit fiscal y la calificación. O sea, cuanto menor es el déficit fiscal, mayor es la calificación. El país de mejor calificación en la que Chile, acá vemos el caso de Uruguay, que es uno de los países que tiene grado de inversión, es el primer grado de inversión, en el sentido que estamos con B, con triple B menos, si nos bajaran uno ya entraríamos en no. Y otra cosa interesante que pone un poco en perspectiva, digamos, los órdenes de magnitud del déficit fiscal, y porque importan, es menos 0,46, que es el coeficiente de esta regresión. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 0,5% que el déficit baja, uno esperaría que en promedio el país aumenta una calificación en Fitch. Pero lo opuesto también es cierto. En promedio en LAC, por cada medio punto que el déficit fiscal sube, uno esperaría en promedio una baja de una categoría en Fitch. O sea que eso creo que es útil, vincular los cambios en ajuste fiscal con las calificaciones crediticias. Bueno, entonces ahora, ¿por qué? ¿Cuáles han sido las causas de los déficits altos? O sea, las causas principales. Uno es que se ahorró poco en lo que mucha gente llama la década de oro, entre 2003 y el 2013, cuando los precios de los commodities, del petróleo, de la soja, de la carne, del cobre, de la plata, de todo, de todo lo que en particular es Sudamérica vende, y lo estaba vendiendo a precios muy altos, se ahorró poco. O sea que ese es factor número uno. Factor número dos, y es un factor natural, que cuando las economías se desaceleran, la base impositiva baja, naturalmente, porque baja el consumo y por lo tanto los ingresos fiscales bajan, y eso va a contribuir a la suba del déficit fiscal. Un tercer elemento que ha sido muy importante, y esto lo estudiamos bastante en el reporte semianual de abril, que está disponible en el Internet para los que les pueda interesar, es que hubo muchos países, en particular países como Chile, Colombia y México, que durante la crisis financiera global, y estoy hablando del año 2008-2009, hicieron una política fiscal contracíclica bastante agresiva. Y el mejor ejemplo es Chile, donde mi buen amigo
Andrés Velasco hizo una política contracíclica de la misma magnitud que se hizo en Estados Unidos. O sea, lo cual me parece bien. O sea, que el hecho de que se haya hecho política fiscal contracíclica durante ese episodio me parece perfecto. El problemita que surgió después es que si uno hace política fiscal contracíclica en los malos tiempos, se tiene que acordar que hay que compensar en los buenos tiempos y tener superávit fiscales, ¿no? La política contracíclica implica que déficit discrecionarios en la época de vacas flacas y superávit en las épocas de las vacas gordas y muchos de estos países se enfrentaron con lo que ahora estamos llamando gastos rígidos, gastos que una vez que se subieron para implementar una política fiscal contracíclica no se pudieron bajar. Entonces eso, por supuesto, también ha contribuido a estos déficits fiscales de lo que estamos hablando. Entonces, para resumir, estos factores principalmente son los responsables de esta situación fiscal un poco delicada de la región y va a implicar que muchos países van a tener que ajustar en forma procíclica, en el sentido que van a tener que ajustar el fisco en épocas de vacas flacas, lo cual si hay que hacerlo se hace, pero nunca es la situación ideal porque, claro, porque un ajuste fiscal implica una baja de demanda agregada, lo cual a su vez va a afectar más el efecto recesivo. Hay otras opciones, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si no hacemos ajuste fiscal? Y acá estoy hablando en términos generales y no me voy a meter a decir cuánto cada país tiene. O sea, lo que estoy diciendo es que en general la región es claro que va a tener que ajustar. Y la pregunta es, ¿hay otras opciones? En mi respuesta, no hay muchas otras opciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que justamente en el informe semianual de abril mostramos que ha sido un desarrollo positivo, el hecho de que antes del 2007, que fue donde hicimos el quiebre de la muestra, se hubiera podido hacer un año antes, un año después, pasamos de una situación en la cual en la región había solo un 10% de países que hacían política fiscal procíclica, pasamos a un 45%. O sea que eso es algo muy positivo. Pero lo que ocurrió por las razones un poco que hablamos en el slide interior, debido al hecho de que estamos atravesando una situación de déficits altos y de deuda pública alta, como ahora tenemos esta presión que se ha vuelto muy popular, hay poco espacio fiscal, que significa que la autoridad fiscal tiene poco espacio como para poder
hacer una política contracíclica. Por eso que yo creo que eso se puede descartar. Inclusive Chile, que es el país contracíclico por excelencia, y que tiene una regla fiscal que supuestamente le requiere tener un déficit estructural de 0 en todo instante del tiempo, está actualmente con un déficit estructural del 1.5 del PBI y ha anunciado un plan multianual sumamente gradual, como todo lo que hace Chile, que lo va a llevar a 0.8 hacia el fin de esta década. O sea que ya para mí el hecho de que Chile, que es el país al que uno mira primero a ver qué está pasando en Chile cuando se habla de estas cosas, ellos mismos estén en una situación de un déficit fiscal y la necesidad de tener un plan, nos habla de que no hay lamentablemente muchas opciones, pero a ajustar y quizás para cuando venga otra época de vacas gordas, si podemos ahorrar un poco más, quizás nos podamos evitar eso. Pero esta vez creo que es completamente inevitable. Y una preocupación importante, no puedo entrar en detalles en composición o eso, una preocupación importante que tenemos en el banco, porque esto lo hemos visto en país tras país, es el efecto sobre la inversión pública y en particular la inversión en infraestructura vial, que yo diría que en el 90% de los países del LAC está en un estado bastante malo. Para darles una idea, hace poco el banco hizo un estudio en donde comparó a los países de Sudamérica con países comparables asiáticos y se hizo un cálculo que el costo de transporte de mercadería es 3 veces más alto acá que en Asia. Y eso simplemente les estoy dando un ejemplo. Así que claramente en un momento en donde estamos en una situación en donde no es obvio el crecimiento de los próximos 5 años de dónde va a venir, lo que llamamos la TFP, es la productividad total, está bastante estancada. La cuestión es cómo mejorarla. Es preocupante si, como ha pasado, y esto lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar otra vez para el reporte semianual, para las reuniones anuales de octubre, si gran parte del ajuste fiscal cae en la parte de infraestructura. Eso es una preocupación. Bueno, desafío número 2, proteccionismo. Tenemos ciertos gobiernos en el mundo, en particular ciertos gobiernos que hablan de imponer medidas proteccionistas y esto es, por supuesto, una preocupación, no tanto para América del Sur, aunque también nos podría llegar, pero en particular, como es obvio, por la cercanía física para México, América Central. Y acá simplemente
para que vean qué tan expuestos están estos países. Observen, acá les voy a mostrar nomás el caso de México, que más del 80% de las exportaciones manufactureras mexicanas van a Estados Unidos. O sea que obviamente cualquier medida proteccionista, El Salvador es también más de 80, Honduras es más del 70, o sea que es obvio que cualquier que estos países están muy expuestos a cualquier medida proteccionista, y acá estoy empleando la palabra proteccionismo en un sentido amplio, no solo de mercancías, sino a nivel de gente, a nivel de inversión extranjera directa, y acá vemos cómo también hay una exposure, como se dice en inglés. Fíjense que 41% de la inversión extranjera directa que recibe México viene de Estados Unidos, o sea que claramente expuesto. Y después también en términos de remesa, que es simplemente lo que envían, por ejemplo, los salvadoreños que están en Estados Unidos, la plata que giran a El Salvador. Eso también, si se pusieran restricciones sobre eso, que se ha hablado, no se han impuesto ninguna, pero se ha hablado, sería un golpe, dado que países como Haití reciben más del 20%, países como El Salvador reciben más del 15% del PIB, que si se ponen a pensar es una cifra enorme, dado que estos son simplemente lo que los salvadoreños envían desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede esperarse? Yo no soy ni muy pesimista ni muy optimista. Yo creo que lo primero que hay que decir es que hay mucha incertidumbre. O sea, un día escuchamos una cosa, otro día escuchamos otra. O sea que es muy difícil saber qué va a suceder. Las dos cosas más importantes concretas que han sucedido es que efectivamente Estados Unidos se retiró del TPP, que era este acuerdo de 12 países del Pacífico que se había negociado durante 10, 12 años, o sea, que se echaron por la borda 10, 12 años. O sea que eso es una mala noticia. Por otra parte, la semana pasada el presidente de la Cámara dijo claramente que esto que en inglés le llaman el Border Adjustment Tax, que es un impuesto fronterizo que hubiera afectado a México y a América Central. Eso no va a pasar la Cámara. Como sabrán, se está por reabrir la renegociación del NAFTA. Creo que dentro de 12 semanas Estados Unidos tiene que dar un preaviso de como un mes y pico, que ya lo dio. Y acá, como yo digo, van a ser resultados inciertos, porque los mexicanos, y creo que eso habla bien de los mexicanos, han dicho, bueno, bárbaro, o sea, nosotros no podemos
evitar que Estados Unidos, si quiere reabrir NAFTA, lo reabra, porque cada país tiene derecho a reabrir NAFTA, pero vamos a tener todos sobre la mesa, no simplemente lo que a Estados Unidos quizás le parece mal. O sea que vamos a tener todo sobre la mesa, como diciendo quizás haya cosas con las cuales nosotros no estamos satisfechos, y dado que lo vamos a reabrir, los vamos a renegociar. O sea que yo creo que los resultados son inciertos de qué va a pasar con esta renegociación de NAFTA. Entonces creo que lo mejor que la región puede hacer, y que ya ha hecho, es anticipar estas tendencias proteccionistas, tratando de aumentar tanto el comercio intrarregional, y acá el presidente Macri ha jugado un rol importante y los otros miembros del Mercosur, en tratar de acercar el Mercosur a la Alianza Pacífico, y no tengo tiempo, pero se reabrió la negociación de Mercosur con la Eurozona, México está negociando con China, o sea, hay muchos acuerdos que se están tratando de negociar, y mi punto de vista es que esta era exactamente la respuesta que había que tener, ya que no podemos hacer nada con respecto a posibles tendencias proteccionistas. Creo que la mejor forma de protegerse es tratar de ampliar el comercio intrarregional e interregional. Entonces, esto es simplemente el path de la Federal Funds Rate, que es la tasa de política monetaria de Estados Unidos, y ya hemos visto que la han empezado a subir, y las proyecciones es que esté más o menos en 2.5 hacia fin del 2020, y la tasa de 10 años a 2.5, y esto es sin tomar en cuenta que el ECB, que es el Banco Central Europeo, creo que en algún momento se van a dar cuenta que no pueden seguir con esta política de tasa cero para siempre, y yo pienso que Draghi pronto va a empezar también a subir tasas de interés. Entonces, por supuesto que eso que caería en los flujos netos de capitales. Acá simplemente para resumir puse los 4 factores externos que afectan a la AC, que son los precios de los commodities, el crecimiento para China, para América del Sur, el crecimiento de los G7 para, en particular, México y América Central, y la liquidez global. Esos explican gran parte del comportamiento del PIB sobre el tiempo, y acá lo ven, en donde la línea azul es lo observado y la línea roja es lo predicho. O sea que esto simplemente para hacer el punto que los factores exógenos son muy importantes, aunque hay factores domésticos negativos que se ven acá, que juegan un rol.
Bueno, a esto los voy a pasar. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero hacer acá? O sea, a nivel conceptual, cuando esto suceda, o sea, cuando se sienta el peso de las tasas altas internacionales, uno lo que esperaría es una baja en la entrada neta de capitales, que la economía se desacelere, que haya presiones para la depreciación de la moneda local, que haya presiones inflacionarias. Y acá se plantea un dilema de política monetaria que es casi inevitable, o sea, no es culpa de los países emergentes, es así como son las cosas, y el dilema es la autoridad monetaria, como digo acá, elige subir la tasa de política monetaria para combatir la depreciación, para combatir la inflación a costa de hacer la recesión posiblemente un poquito más profunda, que sería una política procíclica, o elige bajar la tasa de política monetaria para estimular la actividad económica, tomando un riesgo de que haya mayor depreciación y de que quizás ello lleve a expectativas malas y que haya más flujos de capitales que salgan del país. Y este monetary policy dilemma, como decimos en inglés, o sea, este dilema, y esto es una observación importante, es muy propio de países emergentes, porque la gente muchas veces pregunta, ¿y por qué esto no pasa en los países industriales? Bueno, no pasa simplemente porque el PIB y la inflación se mueven en la misma dirección. Entonces, a pesar que ellos también tienen el problema de dos objetivos y un instrumento, tienen la suerte, por así decirlo, que los dos objetivos se mueven en la misma dirección, lo cual no ocurre en el típico país emergente, que tiene inflación alta en los malos tiempos e inflación baja en los... quise decir que tiene inflación alta en los tiempos malos e inflación baja en los tiempos buenos. Esto, por supuesto, que no es novedoso. Este es un gráfico que indica la correlación entre la política de la tasa de interés para los países que siguen ese régimen, por eso que no está el caso de Uruguay, que emplea otro instrumento que es el M1 ampliado. Entonces, una correlación positiva, que son las barras negras, son los países industriales, las barras amarillas son los países en desarrollo y las barras coloradas son los LAC. Una correlación positiva indica política contracíclica, y acá lo que uno ve que no tenemos una sola barra negra de este lado. Es decir, que históricamente en los últimos 56 años todos los países industriales han sido contracíclicos en política monetaria, lo cual es bastante remarcable. En cambio, los países emergentes en promedio han sido cero, con algunos siendo procíclicos, otros siendo contracíclicos, digamos, incluyendo países de LAC, como el caso de México y Argentina. Y ya estoy por terminar. ¿Cuál es la buena noticia? Que cuando uno divide la muestra en el 2007, vemos mucho de lo que nosotros llamamos graduación.
Y eso no necesita ni ver los números porque lo ven visualmente. Vean la cantidad de masa amarilla y roja que estaba acá, que pasó de este lado, ¿no? Entonces tenemos una situación en donde antes del 2007 el promedio del LAC era menos 16, que implica una política contracíclica, y ahora es más punto 31, ¿ok? O sea que ha habido un cambio marcado en cómo se ha conducido la política monetaria, que es algo positivo. Bueno, entonces acá les voy a mostrar solo 12 slides más, uno de Brasil y el de Uruguay. Y después los que quieran tienen Perú, Colombia y otro más. Entonces acá un fenómeno muy interesante que ilustra este dilema de política monetaria es lo que pasó en LAC a partir del principio del 2014, cuando los precios de los commodities se desplomaron. ¿Okay? O sea, literalmente se desplomaron, y eso afectó obviamente a Colombia, Chile, Perú, etcétera, etcétera. Entonces esta línea acá indica cuando empezó el desplome, y vean el PIB, que es la línea amarilla, cómo bajó. Entonces, como lo anticipamos en los slides anteriores, lo que pasó en la práctica es exactamente lo que nos hubiera dicho la teoría. Tenemos un shock negativo importante, sube marcadamente la inflación, que es la línea roja, y se deprecia mucho. Acá está un poco chato por la escala, pero es una depreciación muy, muy grande del peso colombiano. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Su primera reacción es estabilizar el tipo de cambio y la inflación, y vemos una política monetaria contractiva. Acá es decir que se suben la tasa de política monetaria sustancialmente durante todo este periodo, hasta que el Banco Central considera que se estabilizó la inflación, se estabilizó el tipo de cambio, y cuando se sienten con la tranquilidad, por así decirlo, que la inflación y el tipo de cambio están bajo control, pasan a políticas contracíclicas. O sea, empiezan a bajar la tasa de política monetaria, y acá lo ven claramente. El Selic ha bajado de 14,25 a 9,25, y se anticipa que va a estar en 8,25 a fin de año, con lo cual están ayudando a que la economía brasilera salga de la recesión. O sea que ahora lo que estamos viendo es que dentro de un ciclo tenemos países como Brasil, Colombia, Perú y otros que empiezan en forma procíclica porque tienen que resolver este dilema que hago, y deciden, bueno, mi primera prioridad va a ser defender el tipo de cambio y combatir la inflación, y una vez que esté tranquilo que eso está bajo control, paso hacia la segunda fase, que es la política contracíclica. Bueno. Y quiero ir, bueno, simplemente a Chile para decir que Chile es la única excepción. Chile es contracíclico de entrada. En cuanto el
cobre se desploma y el PBI empieza a bajar, Chile inmediatamente baja la tasa de interés. O sea que Chile es el único país en LAC que se puede dar el lujo de hacer una política contracíclica de entrada, pero es el único en este momento. Todos los otros hacen este proceso de como en 2 etapas. Y para completar, acá tiene que venir un slide de Uruguay, Colombia, misma historia que Brasil, México. Disculpen estos inconvenientes técnicos, pero Uruguay. Entonces, quería poner Uruguay, aunque es un poco distinto, por eso que no lo puse. Como sabemos, Uruguay desde el 2013 tiene un ancla monetaria basada en el M1 ampliado, pero si uno ve, sigue un poco el mismo patrón que vimos en Colombia, Perú, si les hubiera mostrado México, que fue cuando también se desploman los commodities en el 2014, el tipo de cambio se deprecia mucho, la inflación sube menos, simplemente porque la inflación en Uruguay está muy anclada a que no va a subir por encima del 10%, y ahora por supuesto que ha bajado mucho más, pero estoy hablando de periodo de acá. Entonces el instrumento que es el celeste, que es el cambio en el M1 ampliado, fue muy contractivo en esta época, que es consistente con la primera etapa de los países que hablé, y uno lo podría interpretar que se querían no solo controlar la inflación, sino que se quería controlar el tipo de cambio, que había pasado a 31 y pico o 32, y cuando se calmó la cosa, el tipo de cambio ahora está estabilizado, y es más, ahora el Banco Central ha tenido que intervenir, y cuando la inflación ha caído sustancialmente, el Banco Central, como ven en este último pedazo, lo que uno ve en los datos es que ha pasado una política expansionaria, es lo que ha ayudado a la recuperación del PIB. O sea que a pesar del instrumento de política diferente, creo que esto es consistente con el patrón que había mencionado. Bueno, para concluir, estamos teniendo una recuperación débil en LAC, pero al menos tenemos crecimiento positivo. Es obvio que el desempeño de la región en el 2017 va a depender mucho de qué pasa en Brasil, Argentina y Venezuela, como ya lo hemos hablado. Hay factores externos que tradicionalmente son importantes, como el crecimiento en China y el precio de commodity. Yo creo que en el futuro inmediato no siempre hay sorpresas, siempre es la naturaleza de la economía, pero creo que no van a jugar un rol importante, y creo que las preocupaciones, como lo dije, son los altos déficits fiscales, las posibles medidas proteccionarias y la normalización de la política monetaria, frente a lo cual la mayoría de los países le han dado prioridad a estabilizar el tipo de cambio, a estabilizar la inflación para luego estimular la economía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por tu brillante exposición y creo que estimula el debate que vamos a tener ahora. Yo comenzaría por invitar a Mario que nos haga sus comentarios. Bueno, muy bien. En primer lugar, corresponde obviamente agradecer a la Fundación Astur y a Enrique Iglesias en particular. Siempre es un gusto recibir a Enrique Iglesias en la sala Enrique Iglesias, ¿verdad? No cualquiera puede en el mundo tener una sala Enrique B. Iglesias y tener a Enrique Valentín Iglesias al lado nuestro. Creo que la exposición de Carlos ha sido muy ilustrativa, ¿verdad? Y de pique voy a destacar un mérito, que es que normalmente cuando la gente tiene la posición que tiene Carlos, que es ser responsable de la visión continental o subcontinental, ¿verdad?, de América Latina, siempre los reportes, los informes, las presentaciones son así globales de América Latina, procurando más bien mostrar una cuestión homogénea. Y bueno, creo que hay un esfuerzo importantísimo de parte de Carlos de comenzar a desgranar la heterogeneidad de los procesos que se están dando en América Latina. La vida obliga también a eso, ¿verdad? Tenemos en América Latina tanto el corte entre América del Sur con América Central y el Caribe, que obviamente vivieron de manera muy diferente todo el proceso del shock de los commodities, etcétera, como a la interna, por ejemplo, de la propia América del Sur en los últimos años, en donde los procesos son bastante diferenciales y por lo tanto a veces los números globales, como bien decías tú, están determinados por 2 o 3 países grandes, pero no necesariamente son los 2 o 3 países representativos de lo que han hecho los demás. Y creo que ese esfuerzo de discriminación en el análisis es muy útil porque ayuda a sacar conclusiones, a extraer lecciones. A mí no me gusta mucho la expresión de los países que se gradúan, porque creo que acá no hay nadie graduado. Creo que más bien tratamos de tomar lecciones, de tener aprendizajes, y creo que unos toman más lecciones o absorben más aprendizajes que otros. Pero bueno, eso me parece una primera cuestión muy positiva de la presentación, que es que apunta a diferenciar situaciones bien diferentes. Entiendo que los procesos productivos, digamos, y las evoluciones de crecimiento que muestra para los distintos bloques de países son buenas caricaturas, ¿verdad? Que en última instancia también reflejan el éxito relativo o el fracaso relativo de las estructuras de políticas. Que Carlos posiciona, digamos, en base a 3 desafíos que me parecen en general compartibles. Ahora, que los desafíos puntuales sean compartibles no quiere decir que después debamos hacer el análisis solo fijado de manera univariante, ¿verdad? O sea, yo entiendo que en el centro de los desafíos en nuestros países hoy está el tema fiscal, creo que eso coincidimos, y que es muy importante entender la retórica y la eventual incidencia de políticas más proteccionistas y de lo que se ha dado en llamar la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos. O sea, creo que sí son los 3 focos o 3 de los focos principales que uno tiene que apuntar a analizar para entender cómo llegamos hasta acá y sobre todo para tratar de entender cómo previsiblemente esto puede seguir y qué tenemos que hacer. Sobre algunas cosas podremos incidir un poco más y sobre otras no. Pero como pintura general, yo creo que este proceso en donde hubo un boom de precios de commodities, que tuvo un shock positivo de términos de intercambio abrumador en la inmensa mayoría de los países de América Latina, y que después eso se suaviza sustancialmente, sin pasar a ninguna situación desastrosa, ¿verdad? Porque realmente el precio que se desploma, el único que se desploma de verdad es el del petróleo, porque también había sido el que se había ido a las nubes, ¿no? O sea, a veces se razona, yo leo en estos días, claro, por toda la situación de Venezuela, etcétera, sobre el tema de la caída del precio del petróleo, pero en última instancia está como implícito que había que pensar que el petróleo iba a valer $120 toda la vida, lo cual es una locura. O sea, el precio de largo plazo del petróleo nunca iba a ser, o capaz que dentro de mucho tiempo, pero
o con un dólar muchísimo más débil. Pero en realidad en la década del 90 el petróleo andaba por los $10, $15. Que se hubiera ido a 140 era más bien la anomalía y no la norma, y que hoy esté en rangos de $50 no puede visualizarse como un escenario de un mercado desplomado, en todo caso. Pero entonces a lo que voy es que hubo un shock de términos de intercambio que fue brutalmente favorable para la inmensa cantidad de los países de América Latina. Según un reporte del Fondo Monetario de hace unos 3 años, en ese proceso de enormes ganancias de términos de intercambio había 2 excepciones, que eran México y Uruguay, por nuestra estructura de exportación e importación de commodities, ¿verdad? De hecho, el Uruguay tiene los términos de intercambio muchísimo más estabilizados porque no gana tanto cuando los commodities suben, pero tampoco pierde tanto cuando los commodities bajan. Por lo tanto, a pesar de eso, Uruguay se comportó bastante parecido al resto de los países de América del Sur que sí tuvieron shocks favorables de términos de intercambio. Y un poco la forma, creo, de pensar la cuestión contracíclica, o más bien la cuestión, porque a veces lo contracíclico se mide solo de manera univariante, como decía, o en el tema fiscal o en el tema monetario. Yo me gustaría pensarlo más en términos de entender una de las cosas que tú sí insistías en el tema de la enorme incertidumbre que tienen cada vez más los mercados internacionales, la enorme volatilidad que tienen los mercados internacionales, y cómo países pequeños, no como el Uruguay, como toda América Latina. El otro día estaba en una conferencia en el exterior en que había un italiano que decía, el problema, en Europa hay 2 tipos de países, los que son pequeños y los que todavía no se enteraron que son pequeños. Imagínense si eso pasa para los países europeos, lo que será para los latinoamericanos. O sea, nuestros países están expuestos ineludiblemente a los vaivenes de la economía global, y por lo tanto, cuando subió la ola con los precios de commodities altos, tuvimos márgenes sí de crecimiento, márgenes de ahorro, ahora voy a hacer algún comentario sobre el tema de si ahorramos o no ahorramos, y ganancias de bienestar, que podrían ser en función de las políticas más transitorias o más permanentes. Creo que en América Latina hay de todo. Y nos permitió además financiar un poco de grasa, o sea, tener holguras para las cosas, ¿verdad? Cuando esa ola baja, la holgura se reduce, uno tiene menos márgenes de maniobra. Es cierto que hubo reacciones contracíclicas en 2008-2009, en el marco de ese boom de commodities, y también es cierto que hoy los márgenes de maniobra en el terreno fiscal, sobre todo, son muchísimo más reducidos. Pero no son todas las circunstancias iguales, ¿verdad? Pues yo creo que en esta subida del agua y bajada del agua, en el medio pasaron cosas, no todos los países conformaron una plataforma para navegar esa turbulencia, y que una vez que baja el agua, un poco es cuando se pasa el rastrillo y decir, bueno, a ver, ¿qué países aprovecharon más o menos o no aprovecharon la ola que vino hace unos años? Y también en eso creo que hay mucha discriminación, ¿verdad? Claramente hay países que apenas bajó la ola se desnudaron, digamos, con problemas estructurales serios, y eso se expresa en caídas de productos, se expresa en un enorme impacto en el terreno social, y otros países que han sabido navegar unas circunstancias internacionales más complicadas, y que de alguna manera también han sabido adecuar la situación macroeconómica y microeconómica a esas. Por supuesto que esas adecuaciones siempre tienen fricciones, esto no es una caja donde uno hace un experimento, ¿verdad? Los procesos políticos y económicos y sociales son procesos muy friccionales, y además no hay en el terreno fiscal en particular y del gasto, no hay nada más político que las decisiones en el terreno fiscal. Por lo tanto, estas cosas tienen fricciones, pero hay orientaciones. Y, por ejemplo, ¿qué pasó en los momentos de bonanza? ¿Todos los países derrocharon? Yo creo que no. ¿Todos los países ahorraron? Por supuesto que no. Pero hay que distinguir márgenes para las cosas.
Obviamente la tendencia es siempre a razonar un poco en el caso de uno, ¿no? En el caso de Uruguay, que elegantemente Carlos fue destacando en cada una de los análisis. Por ejemplo, en el tema del ahorro. Uruguay en todo este periodo pasó de una deuda bruta de más del 100% a una del entorno del 60%, una deuda neta del entorno del 75% a una por debajo del 30%, reservas internacionales casi nulas a cerca de 30 puntos del producto de reservas. Esos son, además de que en el proceso, por ejemplo, de la maduración del sistema de seguridad social, Uruguay hoy tiene más de 20 puntos del producto en ahorro previsional. O sea, esos son todos elementos de ahorro, que a veces no se ven en la cosa fiscal directamente, pero sí se ven, es esa combinación de prudencia en el terreno fiscal y crecimiento económico. Por lo tanto, no todo ha sido fiesta. También es verdad que se pudo ahorrar más. Sí, claro, se pudo ahorrar más. Y se hubiera podido ahorrar más si el punto de partida no hubiera sido 40% de la población bajo la línea de pobreza, 5% bajo la línea de indigencia, ¿verdad? Un desempleo del 15%, o sea, necesidad de políticas productivas que a veces son costosas, necesidad de infraestructura, por ejemplo, en el terreno energético, ¿verdad? Bueno, todo eso, si el punto de partida hubiera sido saludable en ese terreno, quizá también se podía haber ahorrado un poco más. Pero el equilibrio estructural y de la visión del ciclo tiene también que acompasarse con la realidad concreta, ¿verdad? Y el punto de partida. En el terreno fiscal hay un desafío en general en América Latina, sí, vemos un promedio de déficit de más de 5%, sin duda es alto. En Uruguay estamos en un entorno del 3,5% y nos genera una preocupación muy importante. De hecho, el propio gobierno es el que plantea la necesidad de la adecuación. La palabra ajuste en Uruguay a veces se asocia a ajustes drásticos, ¿verdad? Un ajuste fiscal es hablar de 4, 5, 6 puntos del producto de recorte. Acá estamos pensando, y el gobierno lo ha planteado y explicitado en estos términos, de ir hacia un déficit del entorno del 2,5% de manera más o menos gradual en los próximos 2 o 3 años, y es un punto de producto de adecuación, por eso le quitamos un poco de dramatismo a la palabra ajuste, pero no creo que sea semántico, pero para los que piensan que es solo semántico, vale igual. A lo que voy es que la preocupación fiscal es compartida. Hay, de hecho, hoy en el Parlamento una propuesta de revisión presupuestal, de rendición de cuentas, que entiendo yo, dadas las restricciones lógicas que tiene el proceso político, como decíamos hoy, no hay nada más político que las decisiones fiscales, es lo más austero que el gobierno podía estar enviando. Y da la impresión de que en el tratamiento parlamentario hay un respeto importante a esa restricción. Eso, combinado con un crecimiento más decente, como bien planteaba Carlos, para el caso nuestro, yo creo que las proyecciones para 2017 que tienen en el Banco Mundial son bastante razonables, ¿sí? Adecuadas. Bueno, eso va a ayudar a un poco a esa adecuación fiscal, que, reitero, compartimos que está en el eje de las preocupaciones. El segundo aspecto del proteccionismo nos preocupa obviamente a todos, la retórica proteccionista en algunos países desarrollados. No tenemos muy claro bien el impacto ese. Primero, cuánto de eso se va efectivamente a implementar, si va realmente a haber un recrudecimiento real en eso. Pero después también en eso vamos a qué plataformas hicimos, ¿verdad? Porque Uruguay es experto en enfrentar barreras proteccionistas en los países desarrollados. No es ninguna novedad para nosotros que es difícil venderle a Estados Unidos, difícil venderle a Europa. O sea, es el destino de países que producimos lo que ellos también producen, ¿no? Entonces, en ese sentido, la forma si el mundo va a ser más proteccionista, bueno, es algo que está bastante fuera de nuestros márgenes de maniobra. Pero Uruguay ha hecho lo posible así como tú ponías como cosa positiva que el Mercosur y la Alianza para el Pacífico se acerquen,
Yo lo planteo en esos términos, y no de que el Mercosur se acerque a la Alianza del Pacífico, porque a veces se tiene la ilusión de que del otro lado nos están esperando con los brazos abiertos. Y no es así. Todos defendemos nuestros propios intereses y los diálogos aún con países que aparentemente son abiertos, liberales, libre comercio y demás, a veces son los diálogos más difíciles. Lo mismo el Mercosur con la Unión Europea. O sea, así como tú ves ese esquema de negociación y diversificación como una cosa positiva, bueno, creo que Uruguay ha desarrollado una estrategia clara de diversificación de mercados y productos que de alguna manera nos pone a un mejor resguardo de prácticas proteccionistas en los países desarrollados. El tercer punto, el de la normalización de la política monetaria, es algo que ya tiene 3, 4 años, ¿verdad?, de que Bernanke insinuó el famoso, ahí va, el desmantelamiento de la política expansiva. El proceso de normalización, que hay que verlo como una cosa positiva, ¿verdad?, porque siempre es mejor ir a lo normal que vivir en la anormalidad, digamos. Tiene una virtud en todo caso, quizás no tanto virtud de política, sino de la vida real, que es que la economía americana no muestra una pujanza total. Hay 2 días noticias buenas, un día noticias más o menos, después se enfría, después de vuelta viene bueno. A lo que voy es que la perspectiva de la fortaleza de la economía americana se ha suavizado y por lo tanto el proceso de normalización monetaria se hace de manera extremadamente gradual. Está bien que se vaya a la normalización y mucho mejor si se hace de manera gradual. Y creo que en general eso ha permitido que todo el mundo internalice ese proceso. Y hoy está bastante internalizado el proceso de la suba de tasa de interés. Tú recién mostrabas un gráfico que decía, para el 2020 la tasa de interés va a ser 2,25. Eso no nos puede asustar demasiado. O sea, una tasa de interés del 2% en un horizonte de 3 años, de 2... O sea, seguimos hablando de tasas de interés históricamente bajas y por lo tanto el proceso de normalización, reitero, saludable como algo de normalización y saludable por su gradualidad, tampoco tiene un horizonte drástico en los próximos años. Por lo tanto, yo no veo tanto el problema en la normalización monetaria, sino en algo que está relacionado a eso, que es que cada señal con respecto... Antes se miraba el desmantelamiento de los quantitative easing, ¿no?, de los aflojamientos monetarios. Y esa era como la señal que tomaban los mercados para operar. Después sí, cuando la Fed empezaba a subir la tasa de interés. Ahora que ese proceso ya está internalizado, ya son otras las señales que se ven para tomar decisiones en el terreno de los mercados financieros. Por ejemplo, una declaración del presidente de Estados Unidos diciendo que a él le parece que el dólar está demasiado fuerte porque sus exportadores tienen problemas de competitividad. O sea, ahora empieza a haber factores incluso más en la órbita política que pasan a ser las señales para la toma de decisiones. ¿Y por qué digo que estas señales son las relevantes? Porque los flujos de capitales que tanto importan en nuestro país y que tantos desafíos macroeconómicos nos generan, yo creo que están esencialmente determinados por las expectativas que los agentes tienen con respecto a la fortaleza o la debilidad relativa del dólar en los mercados globales. Y no tanto ahora, y no tanto en la suba de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las subas de las tasas de interés ya están anticipadas. Y entonces son más bien otras señales las que la gente dice, el dólar se va a fortalecer más rápido. El dólar se va a estabilizar. Cuando vino el aflojamiento y Bernanke y después la suba de las tasas de interés, la perspectiva era de un fortalecimiento fuerte del dólar después de varios años de un debilitamiento fuerte. Cuando estuvo el debilitamiento fuerte, además de, como decís tú, la Reserva Federal multiplicó por 4 o casi por 5 su balance, ¿verdad?, la cantidad de dólares en el mundo, los dólares tenían que ir para algún lado, vinieron a países emergentes, generaron los impactos macroeconómicos y los desafíos de política que todos conocemos. Cuando Bernanke anuncia, solo con el anuncio de que a lo mejor en una de esas empezaban a desmantelar, hubo un movimiento drástico de los capitales que frenaron su ingreso a los países emergentes y empezaron incluso a retirarse, solo antes de que se tomaran medidas de política demasiado significativas. O sea, el tema de la expectativa pasa a ser el central.
Y efectivamente el dólar se fortaleció, hay algo de profecía autocumplida y también algo de procesos subyacentes. Y ahora en los últimos tiempos, más bien la cuestión es con esta anticipación y gradualidad de la política monetaria de Estados Unidos y la percepción en el terreno político, ahora la expectativa es que el dólar frene su fortalecimiento, quizás se estabilice, y por lo tanto los capitales que se habían ido ahora vuelven en la búsqueda de rentabilidad, esperando un dólar estabilizado en el mundo. Ese dólar estabilizado nos genera presiones a la baja o a los tipos de cambio en nuestros países por el retorno de capitales. Y esto es mucho más grave. Estos procesos que están centrados en las expectativas de las condiciones financieras internacionales y en particular del dólar, son mucho más graves cuando el mundo está tan globalizado. Yo siempre hago un poco la caricatura de que las decisiones en los mercados financieros tienen un mecanismo de coordinación implícito absoluto que es la pantalla de Bloomberg. ¿Sí? Todos los agentes decisores en los mercados financieros todos los días se levantan más o menos a la misma hora, se bañan, se peinan, algunos se peinan, se lavan los dientes y abren Bloomberg, leen las mismas 10 noticias, ven los mismos gráficos, salen a la calle y como se encuentran entre ellos, se hablan de las 10 mismas noticias. O sea, todos ven la misma información, le dan la misma relevancia y por lo tanto todos toman más o menos las mismas decisiones. Por lo tanto, cuando todos los capitales tenían que venir, venían todos. Cuando se tenían que ir, se iban todos. Ahora tienen que volver, empiezan a volver todos. O sea, hay la globalización en las decisiones de los mercados financieros hace que señales de expectativas de las condiciones financieras internacionales tengan impactos rápidos, inmediatos, ¿sí? El día que se cae la bolsa de Shanghái, al otro día subió la aversión al riesgo de todos los países emergentes del mundo, ¿sí? Y en realidad era la explosión de una burbuja que se había generado. Fue saludable lo de Shanghái, porque lo que no era saludable era lo que había pasado en los 6 meses anteriores, en donde la bolsa se había duplicado. Bueno, pero esa noticia afectó las decisiones de todos los agentes financieros vinculados a todos los países emergentes. O lo mismo lo que pasó con las elecciones en Estados Unidos, o lo mismo con... O sea, la incertidumbre y la volatilidad son brutales. En un momento en donde la incertidumbre es cada vez más grande, hay indicadores de incertidumbre política y de incertidumbre de política económica que muestran que estamos en niveles récord de incertidumbre. Ni con la guerra de Irak, ni con cuando Peñarol salió campeón hubo tanta incertidumbre, ¿verdad? Como la que hay hoy. Sin embargo, los mercados financieros están en un momento de absoluta exuberancia. Todas las bolsas están en valores récord y la volatilidad de esos mercados está bajísima. Bueno, cuando hay tanta incertidumbre, tanta movilidad basada en expectativas, con un componente político tan fuerte y uno ve mercados financieros exuberantes, a uno le corre un poquito de frío por la espalda, ¿no? O sea, y donde ve una volatilidad tan baja en este escenario, más todavía, porque no sabemos si ese no es el presagio de una nueva tormenta. O sea, hay mucha delicadeza hay mucha cosa prendida con alfileres en el mundo. Y a eso el proceso que llamamos de normalización de la política monetaria contribuye sobre todo al lado de las expectativas. Y esto lo voy a atar para cerrar con las cuestiones de los dilemas de política económica asociados a estos procesos sí de precios de commodities, pero también de flujos de capitales, porque los movimientos en la política económica y en la política monetaria en particular, en nuestros países están extremadamente condicionados con los flujos de capital y para mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera y la competitividad. O sea, todos esos, y las cuentas públicas, todos esos objetivos que debemos resolver de manera simultánea son siempre dilemáticos. O sea, en el largo plazo todo converge, ¿no? Bueno y sano mejor que... rico y sano es mejor que pobre y enfermo, ¿verdad?
aunque a veces hay gente que piensa que estas caricaturas no ayudan al debate, cuando uno los ve en el contexto de la argumentación, deberías, con honestidad intelectual, entenderlo, ¿no? Acá el punto es que en el largo plazo sí todo converge, ¿verdad? Estabilidad de precios, se contribuye a la estabilidad financiera, se contribuye a la competitividad, se contribuye a la sustentabilidad de las cuentas públicas. Pero a veces en las decisiones de corto plazo, ¿sí? Hay conflictos que hay que administrar. Y esa es la belleza de la política económica, el desafío de la política. Si no, no tendríamos demasiado trabajo nosotros, ¿no? Si fuera tan sencillo y tan automático, un robot ya lo estaría haciendo por nosotros. Lamento decirle a algunos que no nos vamos a quedar sin trabajo pronto, ¿verdad? Porque algunos tienen esa ilusión. La idea acá, creo yo, es que los flujos de capitales cuando entran y salen nos generan en nuestros países desafíos enormes. Y eso ayuda a entender la política monetaria. Yo tengo un matiz con lo que tú decís en cuanto al caso, por ejemplo, de Uruguay, en cuanto al grado de cuán contractivo o expansiva es la política monetaria, solo mirando el M1. Primero que igual uno puede mirar las tasas de interés, porque que el instrumento sea la cantidad de dinero no quiere decir que no se exprese en tasas de interés relevantes para la política monetaria, que no es la overnight, no es la tasa. Cada vez está más claro que la política monetaria es toda la curva de tasas de interés, ¿no? Y cuando a nosotros nos salen capitales y la gente tiene esa expectativa de que el dólar va a subir, etcétera, nosotros tenemos una economía bimonetaria en donde la base monetaria es pequeña y en donde los movimientos de portafolio son prácticamente no tienen costo, digamos. Por lo tanto, cuando la expectativa era un dólar que subía, hubo un proceso de redolarización de portafolios de los agentes institucionales, el fondo de pensión, los bancos, las empresas aseguradoras y también cierto retiro de capitales. En síntesis, desde el punto de vista de la política monetaria, es una disminución drástica de la demanda de dinero. Por lo tanto, el M1' fue bajísimo, mucho más bajo de lo prometido. ¿Pero por qué? Porque nos estábamos adecuando en la oferta monetaria a una menor demanda de dinero. Eso mirando solo el M1 dice, uy, esto es súper contractivo. Pero cuando pasa al revés, que ahora el dólar, ya no hay más expectativas de que el dólar se fortalezca demasiado, entonces vuelven capitales y los agentes institucionales que se creyeron que el dólar se iba a las nubes, se dan cuenta que están perdiendo mucha plata y empiezan a desdolarizar su portafolio. Por poner un ejemplo, el fondo de pensión tiene un máximo legal en dólares del 35%. Bueno, no hace muchos meses eso se había llevado al 34,9%. O sea, las AFAP habían llevado el portafolio del fondo de pensión prácticamente al máximo legal permitido en dólares. Hoy están en 17 o 18. O sea, la mitad se desdolarizó en poquitos meses. O sea, hay un cambio de portafolio drástico. Lo mismo con los bancos, lo mismo con las empresas aseguradoras y lo mismo con que empiezan a volver capitales. Además, Uruguay ha sido exitoso en los mercados internacionales, la colocación del bono nominal ha sido buenísima. El hecho de que ese bono ahora se integre al índice de JP Morgan nos va a generar todavía más demanda por ese bono y por lo tanto más presión en el mercado doméstico. Hizo que la demanda de dinero ahora haya subido mucho. Por lo tanto, ahora la expansión del M1 está bastante explicado por esa mayor demanda. Estamos también acomodándonos a una mayor demanda. Entonces, no necesariamente nos hicimos hipercontractivos antes ni nos hicimos expansivos ahora, porque acompañamos bastante una caída importante y un aumento importante de la demanda de dinero. Y en realidad cuando uno ve las cosas en términos de tasas de interés, ve que las tasas de interés, entre comillas, reales de la política monetaria, o sea, uno ve la curva de tasas de interés nominales que han bajado, pero han bajado acompañando una baja sustancial de la inflación. En términos reales, entre comillas, las tasas de interés de la política monetaria no son bajas. Estamos en una curva con tasas del 8, 9% y una inflación del 5%. O sea, y hay una inflación, expectativas de inflación en órdenes del 7% y tasas del 9%. O sea, estamos igual en 200, 300 puntos básicos de tasa real, entre comillas, del funcionamiento de la política monetaria. O sea, que a pesar de que se muestre un M1 creciendo por encima de lo que uno esperaba, no necesariamente eso implica una política más expansiva porque la demanda de dinero está aumentando significativamente. Pero estos son los desafíos
que nos genera cambios tan importantes y tan rápidos en el contexto global. Yo agradezco la presentación porque nos ayuda mucho a posicionar en términos, a veces ayuda mucho ver dónde está Uruguay en el contexto regional, global, ¿verdad? Y ayuda también a tomar lecciones, ¿no? Así que agradezco la presentación y también nuevamente a Enrique. El tiempo se nos ha ido, pero por la buena causa, porque hemos tenido dos excelentes presentaciones. Le voy a pasar, no vamos a poder hacer preguntas lamentablemente porque no, el tiempo se va, pero sí me gustaría darle la palabra a Carlos para que haga algunos comentarios y después le daremos unos minutos al amigo Carlos para que... Muchas gracias, es un placer estar en este auditorio y recordar que hace un año estuve de compañero de panel al padre de Carlos, comentando temas relativos a lo que fue, desde mi punto de vista, el comienzo de la modernización de la política macroeconómica de nuestro país, que fue la liberalización del mercado de cambios. Así que para mí es un enorme placer estar hoy aquí. Yo voy a ser muy breve y quiero, más que mirar hacia atrás, hacer algunos comentarios hacia adelante. En primer lugar, el tema del crecimiento. Para ahí voy a arrancar con algo que dijo Carlos, que comparto totalmente, y es que no es obvio de dónde va a venir el crecimiento en el futuro. Porque lo que nosotros hemos visto a través de estas gráficas es que la región fue chino dependiente a través del precio de las materias primas. Eso se ha apaciguado. Entiendo de que la región, si bien está recuperando crecimiento, va a retornar a lo que eran los niveles de crecimiento tradicionales, 3, 4% a lo sumo en la mayoría de los países. Y en ese sentido veo que ese monto de crecimiento es insuficiente para la situación fiscal y de endeudamiento que tiene la región. Eso es en dos renglones lo que entiendo sobre la situación actual. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos crecido, pero hemos crecido con diferencias, pero estamos hablando de la región y también es válido en algún sentido para el Uruguay. Hemos crecido primarizando nuestras exportaciones, lo cual no hay un sesgo particular contra la exportación agropecuaria ni de recursos minerales, pero es un hecho. La región no ha sido capaz de tener cadenas de valor y de productos, por tanto, que sean reconocidos en los mercados internacionales, salvo algún caso puntual como Embraer, los aviones y algún otro tema que se me escapa. La región, a diferencia de lo que ha sido Asia, nuestra región con la cual nos debemos comparar, no ha podido, por lo tanto, tener una presencia con bienes de alto grado de industrialización. Y no es un tema por la industrialización en sí, es que la industrialización implica generar ahorro, generar empleo. Y con el modelo actual de crecimiento en base a recursos naturales y a expansión de la frontera agrícola, el empleo va a continuar siendo una asignatura pendiente. También lo que vemos es que la región creció en base a un efecto precios, no por aumentos de productividad, no porque la región, por tanto, se hizo más eficiente, sino simplemente que los aumentos de precios disimularon una cantidad de falencias que tenía previamente la región, que le permitieron crecer, pero que hoy, al bajar las aguas, como decía Mario, nos ha dejado a muchos de los países de la región expuestos a este problema. También creo que la mayoría de la región confundió el proceso anterior en algo permanente cuando tenía índole transitorio. Y por lo tanto, cuando hizo políticas contracíclicas, o en otros casos atendió políticas destinadas a la expansión del gasto corriente, entendió que ese crecimiento era permanente, expandió el gasto de manera permanente y hoy ha aplicado una restricción adicional
hacia la política fiscal y cómo vamos a ir hacia adelante. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo es que vamos a crecer? Obviamente que hay respuestas obvias: mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de la mano de obra, mejorar la institucionalidad. Pero eso, primero, lleva tiempo; segundo, se financia en épocas de vacas gordas y no en estos momentos donde esas posibilidades no están presentes. Y por último, en materia de crecimiento diría que durante los últimos 50 años hubo visiones de cómo crecer: sustitución de importaciones, apertura, reformas estructurales, acompañadas por un consenso hemisférico, donde todos nos zambullimos, donde sirvió de alguna manera para explicar el crecimiento pasado, pero hoy, desde mi punto de vista, en este mundo tan cambiante, no tenemos un paradigma o para apoyar o por lo menos para confrontarlo y discutir y plantear políticas de crecimiento sostenibles y en el mediano plazo. Yendo al tema de la política fiscal, ya se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Vemos que la región no tiene las desprolijidades fiscales de décadas pasadas, pero tiene un crecimiento fiscal importante. Hay países que obviamente han tenido posiciones fiscales muy expansivas: el caso de Brasil, el caso de Argentina, también incluiría Uruguay, en menor medida Ecuador, lo cual eso ha sido acompañado en forma ineludible con aumentos de endeudamiento que hoy no son problemáticos desde el punto de vista de la solvencia, pero sí son problemáticos desde el punto de vista del peso que aplican sobre la actividad productiva. Es decir, algo que se hablaba mucho en la década de los 80 era el peso de la deuda. Es decir, no era si se pagaba o no se pagaba, si me la podés refinanciar o no. Supongamos que la deuda se refinancia, que nunca haya un problema de pagos, pero de todas maneras la deuda hay que servirla. Y hoy, con niveles de endeudamiento promedios de la región del 57%, donde Uruguay tiene una deuda bruta inclusive algo superior a ese nivel, hoy tenemos que tener presentes de que eso aplica una carga y una restricción adicional a cualquier tipo de política expansiva o margen de maniobra hacia adelante. También se dice con razón de que, y en este caso me refiero a Uruguay, que hay una deuda neta baja, pero debemos recordar que la deuda neta lo que está protegiendo es de la solvencia. La deuda neta se calcula deduciendo las reservas de la deuda bruta, las reservas que uno tiene, y las reservas o tienen rendimiento cero o tienen un costo, porque hay reservas que se contratan a través de endeudamiento para tenerlas como fondos disponibles. Por tanto, si bien la situación no es problemática, es una situación muy estrecha que le ha quitado márgenes de maniobra a las administraciones y que a su vez le aplica restricciones a las autoridades de los bancos centrales, porque los problemas inflacionarios que tienen nuestros países, si bien se tratan de combatir con el instrumento más disponible, que es la política monetaria en sus distintas versiones, lo cierto de que la manera genuina de frenar los impulsos inflacionarios están desde el lado fiscal. Y ahí también los márgenes de maniobra son muy bajos, por lo que hemos señalado. Y por último, yendo al tema de la inserción internacional, o como se lo quiera definir, la región tiene un gran debe. Venimos corriendo los temas desde atrás y la referencia que todos conocemos por cercanía es lo que ha ocurrido con el Mercosur. Hoy es un fracaso de un modelo, el Mercosur, como lo fue la LADI, de sustituir importaciones a nivel regional para generar empresas potentes, tecnológicamente adaptadas, para poder de alguna manera proyectarse hacia el resto de los mercados. Bueno, en la historia de las últimas décadas muestra de que
no hubo ninguno de esos resultados. Por tanto, tiene que haber necesariamente un cambio de paradigma. Ahí Charlie dijo algo que yo tengo mis dudas. Bueno, una manera de contrarrestar eso es intensificando el comercio intrarregional como manera de reactivar la economía. Yo diría de que está bien, pero para eso hay que lidiar con China. Es decir, comercio intrarregional cuando todos los países de alguna u otra manera, aunque tengamos niveles de protección arancelaria alta, son penetrados por la oferta de bienes de China a muy bajo precio. Por tanto, todo lo que pueda hacer industria semiliviana o manufactura va a encontrar siempre a un competidor formidable como se ha venido demostrando con China. Por tanto, yo ahí creo que lo debemos intentar, pero no soy optimista. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, lo que está en la tapa del libro. La tapa del libro dice de que el único país que estaría dispuesto a entrar, a convertirse en un socio pleno de nuestros países es China. Lo fue por default, cuando se convirtió en nuestro principal comprador de toda la región de exportaciones y también nuestro principal proveedor de muchos productos. Por lo tanto, ahí hay un espacio para negociar. Creo que es un camino que no es fácil, pero es el camino. Respecto a la Unión Europea, podrá haber avances, pero debemos tener conciencia de que si se llega al acuerdo con la Unión Europea, va a ser un acuerdo de comercio administrado, porque va a ser con cuotas. Porque nosotros le vamos a querer vender a la Unión Europea lo que la Unión Europea se está protegiendo, que es el sector agrícola. Por lo tanto, van a haber cuotas, tendremos algún grado de penetración, pero no vamos a tener de ninguna manera el grado de penetración infinita que podemos tener con los mercados asiáticos como proveedores de materias primas. Y acá termino. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias Mario y Carlos por esos muy interesantes comentarios. Seré muy breve porque sé que ya hay que ir al almorzar. Unos puntos que me surgieron ahora, o sea, empezando que por Carlos de atrás para adelante, por así decirlo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sería muy ventajoso para la región hacer un TPP en donde no está Estados Unidos, pero está China, digamos, porque eso implicaría que no se han perdido 10 años de negociaciones, y creo que es algo que se podría hacer rápido, y creo que sería algo muy conveniente. Y es más, China, que para estas cosas son muy vivos, por suerte, ya está explorando eso, ¿no? Creo que en vez de TPP es TPI, no me acuerdo bien el I por qué, pero es exactamente lo mismo. Después la otra observación breve con Carlos, sí, o sea, comparto plenamente, o sea, como yo decía, para el banco y para nosotros en la oficina del Chief Economist de la que, digamos, el TFP, o sea, de dónde va a venir crecimiento en los próximos años, creo
que es una pregunta clave. Y acá los quiero atar un poco con las cosas que decía Mario, que uno, y yo creo que es una de lo que tiene, de lo que me corresponde hacer, que uno trata de hablar de la región, pero también sabe que hay diferencias importantes en la región, entonces hay que saber encontrar un equilibrio, por así decirlo. Por ejemplo, Uruguay, para dar solo un ejemplo, Uruguay es muy diferente en esta área al caso de Perú, digamos. O sea, en Uruguay la informalidad no es un problema serio con respecto al TFP, a la productividad total. En Perú el 70, que parece mentira, dado que Perú no es un país pobre. O sea, obviamente el GDP por cápita de Perú es menor que el de Uruguay, pero no estamos hablando de un país pobre ni mucho menos. El 70% del mercado laboral en Perú es informal. Lo que ya uno de ahí se da cuenta que lo que uno diga para Uruguay no se va a aplicar necesariamente para Perú. O sea que un poco el espíritu de lo que dice Mario, estoy completamente de acuerdo, que digamos tenemos muchos problemas en común, lo cual lo hace provocativo e interesante, porque eso nos lleva a pensar en soluciones comunes, pero también tenemos una gran heterogeneidad. Simplemente para terminar, sí estoy completamente de acuerdo en los comentarios de Mario. Creo que ahí simplemente un comentario pequeño es que creo que un poco el misterio, lo que no se sabe bien es cuánto la baja de los activos del FED va a afectar la tasa de interés, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que ese 2,25 es poco, digamos. Uno dice, bueno, pero creo que ahí lo incierto es que ni el FED, porque el FED ni siquiera se ha animado a hacer ningún tipo de proyección. El FED le cuesta mucho, porque es un ejercicio complicado saber cuánto, cuánto reducir la hoja de activos podría afectar las tasas de interés, digamos. Bueno, voy a terminar acá. Le quiero agradecer muchísimo al contador, Enrique Iglesias, ha sido todo un honor. Gracias, Carlos, por tus palabras para papá. Sé que fuiste el último que le comentaste a papá. Sos el primero, bueno, después Mario, que me comentás a mí, o sea que en cierto sentido es lindo y un poquito emocionante ver una cierta esa continuidad, que espero que sea para bien, y muchas gracias, Mario, por tu hospitalidad y por tus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presencia y tus palabras. Yo quería decir simplemente cerrando que
Ha sido un encuentro muy grato, primero porque nuevamente el Banco Mundial es una institución que siempre trae estos análisis serios y reflexivos que ayudan mucho a pensar. Yo tomo alguna reflexión de lo que dijo Mario respecto al periodo de incertidumbre que yo nunca he conocido en mis larguísimos años acompañando estos temas económicos, nunca. Con ciertos divorcios que son realmente sorprendentes, por ejemplo el divorcio entre lo económico y lo político. Es decir, yo estaba mirando hace poco, ustedes recuerdan lo que fue la conmoción de los mercados con la guerra de Corea, ni hablar, pero y con los misiles en Cuba, una conmoción espectacular. La semana pasada un país dice que puede llegar con sus misiles a bombas atómicas a Nueva York, los mercados ni se enteran. Después el tema de la política monetaria, siempre fue el gran cuidado con la política monetaria, que se nos va la inflación. Están inyectando 80.000 millones todos los meses para llevar a 4 veces los activos del Banco de la Reserva Federal, y los europeos 60.000 millones. El gran problema es la deflación. Es una cosa increíble. Yo nunca pensé que íbamos a vivir. Es así. Hay explicaciones, pero las explicaciones son que los parámetros y las categorías están tambaleando. Lo mismo pasa en los últimos tiempos. He estado viendo en los últimos tiempos unos artículos estupendos diciendo no, cuidado con el déficit fiscal, hay que tenerlo ahí, porque muchas veces es importante. Estaba leyendo un artículo ayer sobre ese asunto. No es tan malo el déficit fiscal, hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo digo, que todo esto puede terminar en esto que decía Mario, que lo dicen algunos, de que podríamos estar entrando en peligros de grandes crisis en el mundo. Espero que no, pero lo cierto es que esa opción está en este momento en el mercado, y pienso que para eso hay que estar preparados. Y para estar preparados hay que tener dos cosas. Lo primero es tener políticas coherentes y sensatas. Yo estoy muy contento de oír lo que dice el presidente del Banco Central, porque en el fondo los bancos centrales han sido en los últimos años los que han mantenido el paquete más grande de instrumentos de política en el mundo. Han sido los bancos centrales. Toda la crisis última fueron los únicos actores. Bueno, yo creo que estamos con una institución que sabe lo que está haciendo y está alerta, porque los goles van a venir de todas partes y no es fácil estar con todas las hables de fútbol. No sé. Y por último, yo diría que yo termino diciendo, yo creo que en momentos de crisis y de conmoción es mejor navegar juntos que separados. Yo creo que los esfuerzos de cooperación regional hay que fortalecerles. Nuestro país es muy pequeño, y cuanto más lo haga mejor, inteligentemente, flexiblemente, pero es mejor navegar en convoy que navegar solos. De manera que hay que respetar y progresar en esa línea. Muchas gracias, vendrán otras reuniones y ustedes nos van a acompañar. Muchas gracias.